Ya déjame cerrar y me voy a enfocar a el tema de esta persona que se presentó en, probablemente por salud mental, tú no sigues a Carlos Alarraqui, pero déjame... ¿Es de hace unos años? No, es de hace, déjame ver, hace 25 de febrero del 2024, dice, experta explica el histórico odio a los judíos, este es el origen del antisemitismo, y déjame poner esta parte donde su invitada y Carlos Alarraqui dan un punto de vista, y me interesa saber cuál es tu opinión. Sí, dale. Así es. Y tenemos otra actualmente. Los judíos dominan los medios de comunicación. Si los judíos dominaran los medios de comunicación, el Estado de Israel, que es el único país judío en el mundo, ¿sería tan criticado en los medios de comunicación? Pero, y es que otra vez aquí viene otra vez la comunicación. Invaden Israel, violan a niños, violan a señoras, secuestran a familias. Se desquita Israel y los cabrones ahora resulta que es Israel. Hello. Una traducción a alguien, por el amor de Dios, o sea, no entiendo. Los de Hamas fueron unas bestias, son unas bestias lo que han hecho al ser humano, olvídate judío no judío, o sea, son unas bestias. Y porque Israel se quiere desquitar por lo que le hicieron estas bestias, ahora resulta que los cabrones son Israel que además odia hacer relaciones públicas, le vale madres. Y me lo dijeron a mí eso en Israel. Pues no entiendo, aquí entre tú y yo, no entiendo. Eso de los medios de comunicación. Y me encanta lo que acabas de... Ahí esa parte, primero la invitada de Alarraqui dice, pues somos víctimas, es la parte débil, el Estado, los israelitas, el Estado judío son las víctimas. Esa sería mi pregunta, son víctimas. Y la segunda, la parte de Alarraqui, que tiene un origen judío, que la respuesta de Israel, el genocidio de Israel, y esto es el 25 de febrero, no hace mucho, dice, se desquita Israel. Es como una pelea en la secundaria o en la primaria, sí, donde me hizo algo mi compañero y me desquito. Ese es el nivel que ellos... Ese es el nivel de estos sujetos, ¿eh? Digo, sí, no es de desquitarme, y todo inició el 7 de octubre y la respuesta pues es porque pues ellos empezaron primero y nosotros, Israel, nos estamos desquitando. Primero, ¿son víctimas los israelitas, los judíos son víctimas? Recomiendo que lean un libro a todo el público. Se llama La industria del holocausto. Es una obra de un judío no sionista estadounidense de apellido Finkelstein. Es fundamental para entender el rol de la víctima. No son víctimas, pero vaya, la victimización la ha convertido parte de su Producto Interno Bruto, el ente sionista también, ¿no? Ahora bien, este sujeto continúa con la misma narrativa pantalla bobos de todas las mentiras que se inventaron el 7 de octubre. En primer lugar, que es una agresión de Hamas, cuando es una respuesta a lo que ocurrió 48 horas antes después de las agresiones sionistas en Cisjordania y en suelo de Jerusalén Oriental, en Al-Quds, sin mencionar los últimos 76 años. Por supuesto, Palestina no comenzó esto, lo comienza un proyecto de invasión desde finales del siglo XIX, que en el 48 se convierte en el sionismo, ¿no? Te pregunté cuando antes de que pusieras el video si era de ahorita o desde hace unos años, porque hace unos años, cuando fue, si no me equivoco, la gran marcha de retorno, igual me puedo equivocar, este sujeto, Alarraqui, que por cierto es de ascendencia judía árabe. Mucha gente se extrañará, ¿cómo que judíos árabes? Sí, previamente, judíos de habla árabe que vivían en la zona araboparlante antes de la fundación del ente sionista. Si no me equivoco, Alarraqui es de ascendencia tal vez siria o libanesa o iraquí, pero bueno, procede de los países árabes, ¿no? Este sujeto salió hace unos años diciendo que debían exterminar a los palestinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es nada extraño que ese sujeto salga victimizándose, ¿no? No, la judeofobia no como, a ver, sí, por supuesto, la judeofobia existe, claro que sí. Que
pero volvemos a la misma premisa. No todos los sionistas son judíos, sino todos los judíos son sionistas. La vanguardia, por ejemplo, en contra del sionismo en este momento, como empezamos el programa, en suelo estadounidense, es a través de judíos no sionistas, ¿no? Entonces, más allá de esto, este sujeto va a replicar y va prácticamente a traducir toda la narrativa de demonización en contra de Palestina, que va dirigido a un público bastante ignorante con respecto al tema en Estados Unidos, la va a traducir para el contexto mexicano, en un medio que tradicionalmente también es reaccionario, como es creo que es de su propio capital, ¿no? Creo que a fin de cuentas es su propia tribuna de odio, entonces no me extraña absolutamente nada que lo menciona, pero no son víctimas, y de hecho, más allá de la respuesta legítima Palestina el 7 de octubre, hay que entender que Palestina vive un proceso de ocupación constante. Gaza, previamente al 7 de octubre, un proceso de estrangulamiento económico que ha llevado al hambre antes de los últimos 6 meses. Y además de un proceso de agresión constante desde hace 76 años, ¿no? Entonces, está en el legítimo derecho, de acuerdo a las normas internacionales, de levantarse en contra del agresor, y pese a ello tienen que enfrentar acusaciones que nunca ocurrieron. Los bebés en bayoneta, bebés asesinados, mujeres violadas, que esto sabemos que no ocurrió. Sin embargo, ellos siguen repitiendo esta letanía de mentiras y de tergiversaciones de las cosas, porque precisamente el público, volvemos a lo mismo, a tu pregunta inicial, ¿qué debería de hacer el gobierno mexicano? Utilizar la mañanera, la plataforma, el presidente, para mostrar lo que está ocurriendo en Palestina y tratar de contrarrestar esos discursos repletos de calumnias y mentiras que no son reales, pero a fin de cuentas se están imponiendo en Occidente. No así debe de ser en México, creo yo. El 7 de octubre menciona ahí Al-Azraqui, Carlos Al-Azraqui, de Typical TV, que es prácticamente, pues, nos atacaron, y tuvimos que desquitarnos, reaccionar. Y yo personalmente no aplaudo o justifico que hayan matado a las personas en Israel. ¿Cómo se llama esta zona? ¿Los kibutz? El kibutz como tal, los kibbutzim son, digamos, oficialmente granjas agrícolas que están esparcidos en toda la Palestina ocupada, desde el norte en Galilea hasta el sur en Gaza. O sea, son como aldeas, como tal, agrícolas, asentamientos ilegales, tal cual. No lo justifico, lo puedo entender la reacción, y me llamó la atención porque estaba yo viendo en Democracy Now! Una entrevista de una persona que vive en estos kibbutz, y rápidamente, los kibbutz, se dice que estas personas son más de izquierda, porque viven en estas zonas como agrícolas, como cooperativas, más hippies, que entienden, entre comillas, entenderían más la causa de los palestinos. Pero si comparamos lo que pasó el 7 de octubre, la violencia, los secuestros, las personas que murieron, con lo que pasó en 1948, ¿qué tan dispares son lo que pasó el 7 de octubre con lo que pasó en 1948? ¿Estamos hablando algo similar en cuanto a violencia, número de muertos? No, lo que pasó en el 40, o sea, por ejemplo, lo que pasó en el 48 con respecto a la población palestina, solamente en el 48 estamos hablando de entre 15,000 y 20,000 palestinos asesinados. Ahí, a diferencia de lo que ocurre 76 años después, Israel no tenía una flota de combate de jets estadounidenses o franceses, tampoco tenía armas nucleares, sí tenía armas químicas. De hecho, envenenaron muchas aldeas palestinas durante la Nakba. Desaparecieron porque lo que hicieron los sionistas, grupos terroristas, porque Israel lleva el terrorismo moderno a la región, envenenaron los pozos de agua potable. Entonces, en el momento en que la población palestina se entera de esto, pues salen huyendo porque ya no podían consumir el agua y además ya tampoco podían mantener su estilo de vida agrícola. Por eso muchas aldeas son abandonadas sin que se lance un tiro por parte de los sionistas. En otros casos no fue lo mismo. Tenemos el caso de la masacre de Der Yassin, que es como la masacre primigenia a través de grupos terroristas como el Irgun y el Lehi, que matan aproximadamente a 200 palestinos de las maneras más atroces, inconcebibles, que es muy interesante porque gran parte de las atrocidades sionistas que han cometido en los últimos 8 décadas en contra del pueblo palestino
En esta narrativa de los bebés en bayonetas y violaciones a mujeres hace 7 meses, son prácticamente basados en las atrocidades que hicieron los sionistas hace 76 años. Y además está totalmente demostrado que ocurrió a través de visores de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo era lo que ocurrió en el 48 en comparación con ahora? Que ahora Israel tiene jets de combate y hace bombardeos a través de guerra dronizada. La situación del pueblo palestino es casi la misma. Hay que entender que Palestina como tal no tiene ejército. Jamás el Frente Popular para la Liberación de Palestina o la Yihad Islámica no son ejércitos, no tienen el armamento que tiene Israel, no tienen una fuerza aérea, vaya, no tienen ni siquiera un aeropuerto en solo Gazatí. Entonces, de alguna u otra manera, por eso la resistencia viene a través de cohetes caseros o armas automáticas que entran de contrabando frente a una potencia que obviamente sabe perfecto, de hecho tiene los mecanismos y la tecnología para saber en qué lugares hay población civil. Lo que están haciendo es un castigo colectivo por parte de una ocupación, por parte de un régimen colonial. Y de hecho cito a Netanyahu en las declaraciones, no sé si han visto el video que se filtró hace unos años donde Netanyahu le meten una cámara oculta, entre comillas, puede ser que ni siquiera se oculta, ¿no? Puede ser que el cínico se haya desfachetado de decirlo públicamente y haya posado como que luego lo cacharon infraganti, pero este hombre, Netanyahu Milekowski, dijo que lo que hay que hacer constantemente, haya una acción palestina o no, es castigarlos una y otra y otra y otra vez. Porque obviamente la historia no comenzó hace 7 meses, esto tiene décadas, ¿no? Y los que sabemos, o por lo menos tenemos ciertas nociones sobre la historia palestina, sabemos sin importar qué acción haga Palestina, la gran marcha de retorno hace 4 años, un poco más, 6 años, las intifadas, una en los 80s y otra en la década del 2000, cualquier acción, la respuesta del ente sionista va a ser brutal. Porque a fin de cuentas, lo que hay que hacer es colocar a los palestinos como el demonio, como el bárbaro, como el terrorista, demonizarlos constantemente, invisibilizarlos, animalizarlos o mineralizarlos, porque incluso también los han comparado con piedras. Entonces, sin importar lo que haga Palestina y sin importar que el grupo palestino resista, porque lo que han hecho lo que han dictado en contra de Hamas o la Yihad Islámica también lo habían hecho en contra de Fatah, que Fatah es secular. O el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es fundado por greco-ortodoxos palestinos ateo o agnósticos, ¿no? Entonces, no importa qué grupo palestino lo haga, ni en qué momento lo haga, ni bajo qué condiciones lo haga, si es pacífico, si es una respuesta bélica, etcétera, etcétera. Siempre va a haber la demonización, porque lo repito, más allá del proyecto colonial supremacista judío, secular o religioso, tienes a todo un entramado mediático, académico y gubernamental en Occidente para lavar la imagen de esta criminalidad. Porque a fin de cuentas no nada más la criminalidad sionista, sino también todos aquellos que sostienen el proyecto. Por eso en la Corte Internacional de Justicia no nada más está buscando juzgar a Israel, sino también a Estados Unidos por su complicidad con la criminalidad a través de las décadas. Y ahí tenemos el caso de Namibia, Sudáfrica y Nicaragua, que están empujando porque también se juzgue al imperialismo estadounidense y a Gran Bretaña por las atrocidades y la vinculación que tienen con Israel. Y atentos, y esto también creo que es importante con respecto al gobierno de México, al pueblo de México. Todo lo que ha hecho Israel históricamente en contra del pueblo palestino, lo han cometido, lo han exportado posteriormente a otros contextos. Por eso digo que es el laboratorio de guerra, no lo digo casualmente por inventármelo. Por eso teníamos en los años 80 en suelo colombiano asesores militares, sionistas colaborando codo a codo con narcoparamilitares del cártel de Cali o del mismo gobierno colombiano. Lo mismo en los movimientos de los contras patrocinados por Estados Unidos en Centroamérica, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, torturadores en el periodo de Pinochet, y eso también en el caso mexicano. También en la Guerra Sucia colaboraron sionistas con el gobierno de Echeverría, que a fin de cuentas Echeverría pues era agente estadounidense, ¿no?